Buenos días estudiantes y público en general. El tema que vamos a trabajar hoy está asociado a un elemento particular en la historia porque podríamos afirmar que incluso hasta en la actualidad se mantiene este proceso. Nos referimos a la cuestión social. Para entenderla de una forma más simple y sencilla, en este video la vamos a trabajar asociada en primera instancia a una posible definición para acercarnos al concepto y posteriormente vamos a trabajar qué impacto tuvo en Chile durante el periodo de 1880 hasta 1920. Tomamos estas fechas particularmente porque en 1880 se destaca el hecho de que la población, el obrero en general, comienza a tomar conciencia de que su condición social y laboral, que es lo más importante, se ve aminorada por los intereses de la clase alta de la población que está utilizando los recursos que gana con el salitre para su usufructo personal más que para alimentar los deseos de desarrollo social de la población. Bien, ahora es importante hacerse cargo del concepto de cuestión social. Este vocablo puede ser definido como una pugna ideológica, económica y política que extrapola los intereses de dos grupos importantísimos en el Chile de 1880. Por un lado tenemos la clase obrera o trabajadora, que plantea el hecho de que no se puede trabajar 12 horas a la al día, tampoco se puede trabajar todos los días de la semana, no hay cuestiones de seguridad ampliamente marcadas que permitan un trabajo seguro del obrero. En resumen, el obrero estaba desprotegido. Eso es algo que la historiografía nacional no ha desconocido. Y por el otro bando tenemos a la aristocracia chilena, que básicamente sacó un amplio interés y un amplio beneficio personal en cuanto a la ganancia del salitre. Otro elemento que ha destacado constantemente la historiografía es que la cuestión social estuvo marcado y marcó casi todo el siglo XIX. Sin embargo, finalizando este siglo es cuando llega a la política. Esto quiere decir que pasaron casi 90 años para que el político promedio admitiera concretamente el hecho de que la cuestión social estaba impactando profundamente en el desarrollo más que en el crecimiento económico de la población. La imagen adjunta anteriormente es una muestra de cómo el salitre que se producía en Chile era exportado a diversos países del mundo. La imagen destacada en el video tan solo muestra el caso de Brasil, pero hubo otros tantos países en Europa que solicitaron el salitre chileno. Esta situación es la que yo les mencionaba, que le entrega una bonanza económica importantísima al desarrollo chileno. Debemos destacar que con el salitre se marca un antes y un después en cuanto al crecimiento económico en Chile. ¿Por qué les digo esto? Porque antes de que se ganara el territorio que tenía el salitre en la Guerra del Pacífico, Chile vivía constantemente en un vaivén económico. Tenía momentos de bonanza económica, otros de recesión económica y otros de desaceleración económica, lo cual no le entregaba a Chile una estabilidad económica importante que sí tuvo en otras áreas, como en el área constitucional o política. Entonces, con la política económica que Chile adquiere durante 1880 hasta 1920, Chile crece como país en cuanto al tema económico. Sin embargo, no se desarrolla como tal. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos factores? En el crecimiento nosotros nos referimos a cuánto crecen los números del país o qué tan marcada está una economía en cuanto a su producción. Pero en el desarrollo
nosotros nos referimos a cuánto se invierte en la población. Y es ahí el punto donde falla y el punto de encuentro entre los dos bandos opositores de la cuestión social. Las imágenes adjuntas en el video son una muestra de dos consecuencias importantísimas que generó la cuestión social. La primera imagen, que muestra a los niños con la mano extendida, es un sinónimo de pobreza que se generó fundamentalmente en las clases trabajadoras, que paradójicamente eran las que más trabajaban, pero las que menos recibían. La segunda imagen es una muestra de cómo vivía la población. Más allá de cómo trabajaba, la segunda nos muestra en qué condiciones vivía la población. Esto quiere decir que la población no solo se enfrentaba a problemas laborales en cuanto a su defensa como trabajador y productor, sino que también, una vez finalizadas las faenas laborales, tenía que llegar a casas que carecían de condiciones sanitarias óptimas para un cuidado de la persona. Es así como se forman los conventillos, que son grupos de casas en un espacio reducido, pero en el cual vivía un gran grupo de personas, lo cual viene a evidenciar una nueva consecuencia de lo que gatilla la cuestión social en Chile. Para finalizar este video, tenemos que destacar las tres corrientes fundamentales que se preocuparon de estudiar la cuestión social como un tema influyente en el periodo. La primera corriente está asociada con el conservadurismo y la religión católica, que era planteada básicamente por la clase dirigente y que ellos sí reconocían un conflicto social marcado y asimismo explicaban de qué forma se podría solucionar este problema. Aquí tenemos dos autores o dos intelectuales principales. El primero de ellos es Concha Subercaseaux y el segundo es Enrique McKeever, que de hecho escribió un texto fundamental para referirse a la cuestión social, al cual denominó Crisis Moral de la República. O sea, ya el título del libro nos deja en evidencia que el país, pese a tener una bonanza económica importante y sostenida, tenía una crisis moral producto de que no reconocía y no elaboraba leyes y reformas para un grupo que estaba desprotegido. El segundo grupo o segunda corriente que trabaja la cuestión social es la radical, reformista y nacionalista. Esta corriente está planteada por el Estado y no se reconoce todavía, pese al carácter de reformista que les mencionaba, no se toma conciencia directa de la cuestión social como un tema a cambiar. Se habla de reforma en términos económicos y quizás de alguna reducción laboral del trabajador, pero no se toma un nivel de conciencia como para realizar reformas que verdaderamente ayuden al trabajador. Por último, tenemos la corriente de pensamiento desde los trabajadores o desde el pueblo, que se le llama demócrata socialista. Esta corriente evidentemente está más que consciente de la cuestión social y elabora diarios, panfletos y muchos elementos de comunicación alusivos a las reformas que se deberían hacer en torno a la cuestión social. Si tenemos que destacar un hecho que marca un antes y un después en el reconocimiento de la cuestión social, tiene que ser, sí o sí, la matanza en la escuela de Santa María. Este hecho es un elemento fundamental que nos viene a decir que la cuestión social
ha llegado a límites insostenibles en cuanto, en primer lugar, a la condición del trabajador y en segundo, a que el Estado no puede tener una guerra preventiva, como llamaba Sergio Gress, cada vez que los trabajadores decidían hacer una huelga o una protesta producto de que su condición era menoscabada por la clase dirigente. Para finalizar esta clase, me interesa que ustedes como estudiantes o bien como oyentes realicen este proyecto de realidad aumentada con 3 imágenes que ustedes consideren son las más características de la cuestión social.